Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Cristian Paternina, Mauricio Martínez, Miguel Alvarado, Oscar Padilla, Federico Romero, Arturo Curiel, Germán Aguas, Pablo Gómez, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Charlie Hernández, Fernando Santos, Dave Zippet, Manolo Casaus, Alberto Mesa, Agente Rivas, Buck Takovich, Seven, Enrique Vivas, Juan Manuel Cruz, Derfon 95, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Samuel Maldonado, Christoph 55, Flores Alexis, Faldemur, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Robespierre, Matías Bono y Yuki Nagato, junto con Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Nanakase y Manolo Casaus, así también como los supergracias que dejan en los comentarios de los videos que fueron de su agrado. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 32. Lo que me llevó de vuelta fue la sola e imparable imagen del cuerpo de Meg. Me inspiraba miles de fantasías de noche. Algunas eran tiernas, algunas violentas y algunas ridículas. Podía encontrarme en la cama por la noche con la radio escondida bajo la almohada escuchando At the Top of the Danny and the Juniors. Y cerraría los ojos y allí estaría Meg charlando con un compañero invisible en la cantina adolescente. Y bailando en pareja con solo unos calcetines blancos enrollados en la parte de arriba y nada más. Tan cómoda con su desnudez como si acabara de comprar el traje nuevo del emperador. O estaríamos jugando al Monopoly, uno frente al otro, y yo llegaría a la casilla de Boardwalk o de los jardines Marvin, y ella se levantaría, suspiraría y se quitaría sus finas bragas de algodón blanco. Pero lo más frecuente es que la canción de la radio fuera algo parecido a Twilight Time, de los Platters, y Meg se encontraría desnuda entre mis brazos bajo la oscura luz azul en Technicolor de las estrellas y nos besaríamos. O el juego sería el juego, y no tenía nada divertido. Me sentía nervioso y a punto de saltar. Me sentía como si debiera ir allí, tanto como nervioso estaba por lo que me encontraría cuando lo hiciera. Incluso mi madre me dijo, cuenta con ello. La pillé observándome con un mohín en su boca, pensativa, como si yo hubiera saltado de la mesa, tirado el vaso de agua y me hubiera metido hurtadillas en la cocina en busca de una Coca-Cola. Puede que esa fuera una de las razones por las que nunca hablé con ella, o puede que fuera porque Meg era una mujer y también mamá. Pero volví. Y cuando lo hice las cosas habían vuelto a cambiar. Me colé y lo primero que oí fue a Ruth tosiendo y luego hablando en voz baja, y me di cuenta de que tenía que ser Meg con quien estaba hablando. Tenía ese tono que no usaba con el resto de nosotros, como si fuera una maestra enseñando a una niña pequeña, instruyéndola. Bajé las escaleras. Había colocado la lámpara de trabajo, pasando el cable sobre la lavadora hasta uno de los garfios que había puesto en una de las vigas de Willie Sir. La bombilla oscilaba con un brillo cegador. Ruth estaba sentada en una silla plegable, parte del viejo conjunto de jardín que guardaban allí, dándome la espalda y fumando. El suelo estaba lleno de colillas como si llevara ahí un buen rato. Los chicos no estaban. Meg estaba de pie delante de ella, vestida con un liviano vestido amarillo. No era el tipo de vestido que uno asociara con ella, así que pensé que era Ruth. Uno viejo. Y además, saltaba a la vista que tampoco estaba demasiado limpio. Tenía las manguitas cortas abultadas y una falda tableada, por lo que los brazos y las piernas quedaban al aire. Ruth llevaba algo parecido al color verde azulado, pero más liso, con menos abombamiento y menos tablas. Por encima del cigarrillo olía el alcalfol, naftalina. Ruth seguía hablando. A primera vista parecía que eran hermanas, más o menos del mismo peso, aunque Ruth era más alta y flaca. Ambas tenían un pelo ligeramente grasiento y ambas llevaban esos viejos y apestosos vestidos, como si estuvieran ensayando para una fiesta. Solo que Ruth
Estaba allí sentada fumando, mientras que Meg estaba de pie contra uno de los postes de apoyo de 4x4 de Willie, con los brazos fuertemente atados alrededor del poste y a sus espaldas con los pies también atados. Estaba amordazada, pero no tenía los ojos vendados. «Cuando yo era una niña como tú», contaba Ruth, «lo hice. Busqué a Dios. Fui a todas las iglesias de la ciudad, baptistas, luteranas, episcopaliana, metodista. Di la que quieras, incluso fui a la novena de San Matías, y me senté en la balaustra donde se encontraba el órgano. Pero eso fue antes de saber, ya sabes, lo que son las mujeres. ¿Y sabes quién me lo enseñó? Mi madre, por supuesto. Ella no sabía que me estaba enseñando, no de la forma en que yo lo estoy haciendo contigo. Se trataba más de lo que yo podía ver. Quiero que sepas y entiendas que mis padres me lo dieron todo. Todo lo que una niña podía desear. Eso es lo que yo tuve, excepto la universidad, por supuesto, pero de todas formas las niñas no iban a la universidad en esos tiempos. Pero papá, que Dios lo tenga en su gloria, trabajó duro para vivir. Y mi madre y yo lo tuvimos todo. No como Willie hizo contigo. Encendió un nuevo tairetón con la colilla del anterior y tiró la colilla al suelo. Y supuse que no se había dado cuenta de que yo estaba detrás de ella, o que si lo había hecho no le importaba, pues a pesar de que Meg me miraba fijamente con una extraña expresión en la cara, y a pesar de que yo había hecho el ruido acostumbrado al bajar por estas escaleras que ahora chirriaban, no se dio la vuelta ni dejó de hablar, ni siquiera para encender el cigarrillo. Habló a través del humo. Pero mi padre bebía igual que Willie, continuó, y yo le oía. Le oía llegar por las noches e irse directo a la cama, montar a mamá como si fuera una yegua. Los oía allí jadeando y empujando, y a mi madre diciendo «no, por favor», y las extrañas bofetadas de cuando en cuando. Y eso también fue igual con Willie. Porque nosotras las mujeres cometemos los mismos errores que cometieron nuestras madres, entregándonos a un hombre todo el tiempo. Yo también tengo esa debilidad, y así es como conseguí estos 6 niños con los que me abandonó para que nos muriéramos de hambre. Ya no puedo trabajar igual que antes, durante la guerra. Ahora son los hombres los que consiguen todos los trabajos y tengo niños a los que criar. Willie me envía los cheques, pero no es suficiente. Ya lo sabes. Lo has visto. Y tus cheques tampoco ayudan demasiado. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Tú tienes la maldición, y no me refiero a tu perodo. Tú lo tienes incluso peor de lo que yo lo tuve. Puedo olerlo en ti, Maggie. Basta hacer lo mismo que hicimos mi madre y yo con algunos imbéciles irlandeses que te pegarán y te joderán y hará que te guste, que te encante y entonces ¡bam! Se irán. Esa jodienda, esa es la cuestión. Ese cálido y húmedo coño que tienes. Esa es la maldición, ¿sabes? La maldición de Eva, esa es la debilidad. Allí es por donde nos atrapan. Y te digo, una mujer no es más que una furcia y un animal. Tienes que darte cuenta de eso. Tienes que recordarlo, solo la usan. La joden y la castigan. No es más que una estúpida zorra perdedora con un agujero. Y eso es todo lo que llegará a ser. Lo único que puedo hacer por ti es lo que estoy haciendo ahora. Puedo tratar de quemártelo y sacártelo. Encendió una cerilla. ¿Lo ves? La tiró sobre el vestido amarillo de Meg, se apagó al alcanzarlo y cayó humeante al suelo. Y después encendió otra. ¿Lo sigues viendo? Esta vez se inclinó más y la tiró, y cuando la cerilla llegó al vestido seguía encendida. Se metió entre las tablas. Meg se agitó contra el 4x4 y se la sacudió de encima. Una chica joven y saludable como tú crees que hueles tan bien. Pero a mí me hueles a fuego. A coño caliente. Tienes la maldición y la debilidad. La tienes, Maggie. Había un pequeño punto negro en su vestido, allí donde había dado la cerilla. Meg me miraba tratando de decir algo tras la mordaza. Ruth tiró el cigarrillo y lo aplastó con el pie. Se levantó de la silla, se inclinó y encendió otra cerilla. La habitación se llenó de repente de un espeso olor a azufre. La sostuvo junto al dobladillo del vestido.
¿Lo ves?, dijo. Creí que estarías agradecida. Meg se retorció luchando con fuerza contra las cuerdas. El dobladillo se volvió marrón y luego negro, pero no prendió. La cerilla estaba a punto de consumirse. Ruth la apagó y la dejó caer. Y encendió otra. Volvió a colocarla en el dobladillo con el mismo punto que ya había quemado. Daba la impresión de ser algún extraño científico loco que realizaba un experimento en una película. El chamuscado vestido olía como si lo estuvieran planchando. Meg se agitaba. Ruth tomó el vestido con la mano y lo acercó a la cerilla hasta que empezó a arder. Y entonces lo volvió a dejar caer contra la pierna de Meg. Vi cómo la delgada línea de llamas comenzaba a retorcerse, a expandirse. Era igual que el ladrador con sus soldados con el incinerador, solo que esto era real. El quejido agudo de Meg lo hacía real. Ya había subido hasta la mitad de su muslo. Comencé a acercarme para apagar las llamas con las manos, pero entonces Ruth se agachó y apagó su vestido con la Coca-Cola que tenía a su lado en el suelo. Me miró y se rió. Meg se desplomó aliviada. Supongo que yo debía de parecer asustado porque Ruth siguió riendo. Y me di cuenta de que una parte de ella debía de haber sido consciente todo el tiempo de que yo me encontraba a su espalda. Pero no le importaba. No le importaba que espiara. No le importaba nada excepto concentrarse en la lección que le estaba dando a Meg. Estaba en sus ojos, algo que yo no había visto antes. No lo he visto desde entonces, con demasiada frecuencia. En los ojos de mi primera mujer tras su segunda crisis nerviosa, en los ojos de alguno de mis compañeros y de sus compañeros en la casa de reposo, uno de los cuales, por los que me ha contado, mató a su mujer y a sus hijos pequeños con unas tijeras de podar. Es un vacío frío y brillante, sin ningún humor, sin compasión y sin piedad. Es feroz, como los ojos de un animal de presa, como los ojos de una serpiente. Esa era Ruth. ¿Tú qué crees?, me preguntó. ¿Crees que me hará caso? Yo no lo sé, le contesté. ¿Quieres jugar a las cartas? ¿A las cartas? A las 8, locos, o algo así. Claro, creo. Lo que sea, pensé, lo que quieras. Hasta que los chicos vuelvan a casa, me dijo. Subimos y jugamos, y no creo que nos dijéramos ni 10 palabras el uno al otro durante toda la partida. Bebí un montón de Coca-Cola. Ella fumó un montón de cigarrillos. Al final ganó ella. 33. Resultó que Willy, Tony y Ladrador habían ido a la sesión matinal de cómo fabricar un monstruo. Normalmente me habría cabreado con ellos, pues unos meses antes habíamos ido a una sesión doble de Yo fui un hombre lobo adolescente y de Yo fui un Frankenstein adolescente. Y esta era una especie de secuela, con los mismos monstruos. Y se suponía que debían esperarme, o al menos había tenido esa idea de que debieron de haber pensado en mí. Pero me dijeron que después de todo no era tan buena como las otras dos. Y yo seguía pensando en lo que había visto abajo, y cuando Ruth y yo ya íbamos por las 2 últimas manos, la conversación volvió hacia Meg. «Apestas», dijo el ladrador. «Está sucia, deberíamos lavarla». Yo no había notado que oliera mal, solo el olor a alcanfor, humo y azufre. Y Ladrador no era el más indicado para hablar de ello. «Sí, buena idea», remarcó Donnie. «Ha pasado mucho tiempo, seguro que le gusta». «¿A quién le importa lo que a ella le guste?», dijo Willy. Ruth se limitaba a escuchar. «¿Tendremos que dejar que volviera a subir?», señaló Donnie. «Podría volver a intentar escaparse». «Vamos, claro que no. ¿A dónde va a ir?», dijo el ladrador. «¿A dónde va a huir? Pero da igual, podemos atarla». «¿Sabes qué? Tienes razón. Y además podemos coger a Susan». «Puede que sí. ¿Dónde está, por cierto?» «Susan está en su habitación», dijo Ruth. «Creo que se esconde de mí». «Nah», dijo Donnie. «Se pasa todo el rato leyendo». «Se esconde. Creo que se esconde». Los ojos de Ruth seguían pareciéndome extraños y brillantes, y creo que a los demás les pasaba lo mismo, porque nadie volvió a contradecirla. «¿Qué piensas sobre esto, mamá?», preguntó el ladrador. «¿Podemos?». Nuestra partida de cartas ya había terminado, pero Ruth seguía allí sentada barajándolas. Y entonces asintió. «Creo que no le vendría mal del todo», dijo sin ningún tipo de entonación. «Bueno, tendremos que desnudarla, ¿no?», señaló Willy. «Yo lo haré», saltó Ruth.
Recuérdenlo, chicos. Sí, claro, dijo el ladrador. Lo recordamos. No tocar. Bien, eso es. Miré a Willie y a Donnie. Willie estaba frunciendo el ceño. Tenía las manos en los bolsillos. Arrastraba un pie con los hombros hundidos. Vaya imbécil, pensé. Pero Donnie parecía pensativo, como un hombre hecho y derecho, con un propósito y un trabajo que realizar. Que estuviera considerando la forma más eficiente de hacerlo. El ladrador exhibía una amplia sonrisa. Bueno, de acuerdo, dijo. Por ella. Bajamos todos juntos, con Ruth siguiéndonos a bastante distancia. Donnie la desató primero las piernas, y después las manos. Le dejó que se las masajeara un momento y luego volvió a atárselas por delante. Le quitó la mordaza y la metió en su bolsillo. Nadie mencionó ni las quemaduras ni las manchas de Coca-Cola del vestido, aunque era lo primero que se veía. Ella se humedeció los labios. ¿Me dan algo de beber?, pidió. Enseguida, le aseguró Donnie. Vamos arriba. ¿Todos? Sí. No preguntó por qué. Donnie la condujo hacia arriba tirando de la cuerda, con ladrador por delante y Willie y yo justo detrás. Ruth se quedó otra vez bastante atrás. Yo era muy consciente de su presencia. Le pasaba algo raro, de eso no estaba seguro. Parecía cansada, distante, como si no estuviera allí del todo. Sus pasos al subir la escalera parecían más ligeros que los nuestros, más ligeros de lo que deberían de ser. Casi un suspiro, como si se moviera lentamente y con dificultad, como si pesara 10 kilos más. Por aquel entonces yo no sabía demasiado sobre los problemas mentales, pero sí sabía que lo estaba viendo en ese momento, ya que no era normal del todo. Me tenía preocupado. Cuando llegamos arriba, Donnie hizo que Meg se sentara ante la mesa del comedor y le llevó un vaso de agua de la pila de la cocina. Fue la primera vez que me di cuenta de la pila. Estaba repleta de platos sucios, más de los que podían haber usado en un único día. Daba la impresión de que allí se acumulaban los de 2 o 3 días antes. Y al verlo me hizo darme cuenta de otra cosa. Me hizo echar un vistazo a mi alrededor. Yo no era un niño de los que se fijaran en el polvo. ¿Quién lo haría? Pero en aquel momento sí que me di cuenta de lo sucia y llena de polvo que estaba la casa. De forma más visible en los bordes de las mesas del cuarto de estar, donde podías ver las huellas de las manos marcadas sobre la superficie. Había migas de tostadas en la mesa delante de Meg. El cenicero que estaba a su lado parecía que llevaba décadas sin limpiarse. Vi 2 cerillas de madera tiradas en la alfombra del vestíbulo, cerca de un trozo de papel que parecía ser la arrugada parte superior de una cajetilla de cigarrillos, tirada descuidadamente. Tenía una sensación de lo más extraña, como si algo se estuviera viniendo abajo, desintegrándose lentamente. Meg acabó su vaso de agua y pidió otro. Por favor, dijo. No te preocupes, la tranquilizó Willie. Vas a tener tu agua. Meg parecía confundida. Vamos a lavarte, le confesó. ¿Qué? Los chicos pensaron que estaría bien que te dieras una ducha. Pude oír a lo lejos a Ruth. ¿Te parece bien, verdad? Meg dudó. Era lógico. Esa no era exactamente la forma en que lo había dicho Willie. Willie había dicho, vamos a lavarte. Sí, dijo. Muy considerado de su parte, dijo Ruth. Me alegro de que te parezca bien. Parecía que hablara consigo misma, casi musitando. Donnie y yo nos miramos. Me di cuenta de que ella lo ponía un poco nervioso. Creo que voy a tomar una cerveza ahora, anunció Ruth. Se levantó y fue a la cocina. ¿Alguien quiere acompañarme? Al parecer nadie quiso. Eso en sí mismo no era normal. Miró dentro de la nevera, miró a su alrededor y volvió a cerrarla. No queda ninguna, nos dijo al volver al comedor arrastrando los pies. ¿Por qué nadie ha comprado las cervezas? Mamá, le dijo Donnie. No podemos, somos niños. No nos dejan comprar alcohol. Ruth se echó a reír. Claro, es verdad. Lo había olvidado, dijo. Y entonces volvió a darse la vuelta. Pues entonces me tomaré un whisky. Rebuscó en el mueblar y regresó con una botella. Volvió al comedor, tomó el vaso de agua de Meg y se sirvió unos 2 centímetros del bebraje. Bueno, ¿vamos a hacerlo o no?, preguntó Willie. Ruth bebió. Claro que sí, le contestó Ruth. Meg nos miró uno por uno. No lo entiendo,
nos dijo. ¿Hacer qué? Creía que iban a dejar que me diera una ducha. Y vamos a hacerlo, le aseguró Donnie. Pero tenemos que supervisarte, amor, añadió Ruth. Volvió a beber y toda la impresión de que el licor encendía repentinamente un fuego en la parte de atrás de sus ojos. Solo para asegurarnos de que quedes muy limpia, añadió. Meg le entendió en ese momento. Entonces no quiero, dijo. Pues no importa si quieres o no, dijo Willy. Lo que importa es que nosotros sí queremos. Sí, apestas, añadió el ladrador. Necesitas en serio una ducha. Ya está decidido, dijo Donnie. Meg miró a Ruth. Ruth se encorvó sobre su bebida y la observó igual que a una anciana y cansada ave rapaz. ¿Por qué no simplemente me dan un poco de intimidad? Solo un poco. Ruth se rió. Pensé que ya estabas harta de intimidad, estando allá abajo todo el día. Eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es... Ya sé lo que quieres decir, querida, le contestó Ruth. Y la respuesta es que no podemos confiar en ti. Ni de una forma ni de otra. Irías allí, te mojarías un poco, y eso no es estar limpia. No lo haría. Te juro que no lo haría. Mataría por una ducha. Ruth se encogió de hombros. Entonces, perfecto. Vas a tener una, y no tendrás que matar por ella, ¿o sí? Por favor, Ruth. Ruth hizo un gesto desdeñoso. Quítate ahora mismo ese vestido antes de que me enfade de verdad. Meg nos miró uno por uno y entonces creo que pensó que una ducha supervisada era mejor que ninguna ducha en absoluto. Porque suspiró. Las manos, pidió. De acuerdo, convino Ruth. Desabróchala, Donnie. Luego desátale las manos. Y después se las vuelves a atar. ¿Yo? Sí, tú. Yo también estaba un poco sorprendido. Supongo que había decidido ser algo flexible con la regla de no tocar. Meg se levantó y lo mismo hizo Donnie. Le desabrochó el vestido hasta la mitad de la espalda, la desató y entonces volvió a su espalda para quitarle el vestido de los hombros. ¿Al menos podría tener una toalla? Ruth sonrió. ¿Aún no estás mojada, o sí? Repuso. Le hizo un gesto a Donnie. Meg cerró los ojos y se quedó muy quieta y rígida mientras Donnie le quitaba las abultadas y cortas mangas a través de los brazos que exponían sus pechos. Y luego sus caderas y muslos, hasta que cayó al suelo. Salió de él. Sus ojos siguieron firmemente cerrados. Era como si al no poder vernos, nosotros no pudiéramos verla a ella. Vuelve a atarla, ordenó Ruth. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Donnie se puso delante de ella. Ella unió sus manos y Donnie empezó a atárselas. No, dijo Ruth. Esta vez átaselas a la espalda. Los ojos de Meg se abrieron por la sorpresa. ¿La espalda? ¿Cómo voy a lavarme si...? Ruth se puso en pie. Maldita sea, no me hables así, niña. Si digo a la espalda es a la espalda. Y si digo que te las metas por el culo, lo haces. ¿Me has oído? Maldita seas. Yo voy a lavarte y eso es lo que vamos a hacer. Ahora haz lo que te digo, deprisa. Y aunque resultaba evidente que Meg estaba asustada, no se resistió cuando Donnie le puso las manos a la espalda y se las ató por las muñecas. Volvió a cerrar los ojos, pero esta vez los tenía rodeados por pequeños charcos de humedad. De acuerdo, llévenla, dijo Ruth. Donnie la condujo por el estrecho pasillo hasta el cuarto de baño. Lo seguimos. El cuarto de baño era pequeño, pero nos agolpamos todos dentro. Ladrador se sentó en el cesto. Willy se apoyó en el lavabo. Yo me quedé de pie a su lado. En la habitación situada enfrente del cuarto de baño había un armario, en el que Ruth rebuscó frenéticamente. Salió de allí con un par de guantes de goma amarillos. Se los puso. Le llegaban hasta los codos. Se giró sobre la bañera y giró el grifo. El grifo con la marca C de caliente. Solo ese grifo. Dejó que corriera un rato. La probó con la mano, dejándola correr sobre el guante de goma. Su boca era una fina línea de amargura. El agua corría y echaba humo, golpeaba con fuerza sobre la bañera. Entonces, cambió la posición a la ducha y cerró la cortina de plástico. El vapor se concentró. Meg seguía con los ojos cerrados. Le corrían lágrimas por la cara. El vapor nos envolvió a todos en una especie de niebla. De pronto, Meg lo sintió.
y supo lo que significaba. Abrió los ojos y se echó hacia atrás, asustada, chillando, pero Donnie ya la agarraba por un brazo y Ruth la agarró por el otro. Luchó contra ellos, embistiendo y retorciéndose, gritando «¡No, no!». Y era fuerte. Seguía siendo fuerte. A Ruth se le escapó. «¡Maldita seas!», aulló. «¿Quieres que vaya por tu hermana? ¿Quieres que vaya por tu querida Susan? ¿Quieres que sea ella la que esté allí quemándose?». Meg se enfrentó a ella, repentinamente furiosa, salvaje y enloquecida. «Sí», gritó. «Sí, maldita puta, trae a Susan, tráela. Ya no me importa una mierda». Ruth la miró, con los ojos entornados, y entonces se volvió hacia Willie. Se encogió de hombros. «Tráela», dijo tranquilamente. No tuvo que hacerlo. Me volví mientras él pasaba y le vi detenerse, pues Susan ya estaba allí, mirándonos desde el pasillo, y estaba llorando. Meg también la vio, y se vino abajo. «No», gimió. «No, por favor». Por un instante nos quedamos en silencio en la cálida y pesada niebla, oyendo el agua hirviendo y sus sollozos, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo cómo iba a ser, y entonces Ruth hizo a un lado la cortina. «Métela», le ordenó a Donnie. «Y ten cuidado». Les vi meterla adentro y vi cómo Ruth ajustaba la alcachofa de la ducha para orientar el hirviente chorro lentamente hacia sus piernas y muslos, y al estómago, y por el último, hacia sus pechos, donde golpeaba sus pezones, mientras sus brazos luchaban desesperadamente a sus espaldas para liberarse. Y allí donde la tocaba el agua se volvía repentinamente rojo. Rojo, el color del dolor. Y al final, no pude aguantar los gritos. Y terminé huyendo. 34. Pero solo una vez. Nunca más volví a huir. Tras ese día me convertí en un adicto. Y mi droga era saber. Saber lo que era posible. Saber lo lejos que se podía llegar. Hasta donde se atrevían a llegar. Siempre me trataba de ellos. Yo me mantenía al margen, o me sentía como si lo estuviera. Tanto de Meg y Susan por un lado, como de los Chandler por otro. Yo no participaba directamente en nada. Yo solamente observaba, nunca tocaba. Y eso era todo. Mientras me mantuviera en esa posición, me imaginaba que aunque no estuviera totalmente libre de culpa, tampoco era culpable exactamente. Era como ver una película. Seguro a veces era una película de miedo en las que te preocupas si el héroe y la heroína saldrán con bien de todo aquello. Pero solo eso. Solo una película. Podías levantarte cuando todo acabara, convenientemente asustado y excitado, y salir de la oscuridad y dejarlo todo atrás. Pero en ocasiones se parecía más al tipo de películas que podrían poner más tarde, en los 60. En su mayoría películas extranjeras, en las que el sentimiento predominante que te embargaba era el de vivir de alguna manera en una fascinante e hipnótica densidad de una oscura ilusión de capas y más capas de significado que al final no significaban nada en absoluto, en la que los actores con cara de cartón se movían pasivamente a través del paisaje surrealista de pura pesadilla, sin ningún tipo de emoción. Planos. Como yo, por supuesto, escribíamos y dirigíamos esa película mentalmente, con nuestras igual y retorcidamente, y las veíamos. Por lo que supongo que era inevitable que añadiéramos a nuestro elenco de personajes. Supongo que también era inevitable que Eddie Crocker fuera el primero al que probáramos. Era una oleada de emociones. En esa soleada y brillante mañana de finales de julio, 3 semanas de cautividad para Meg, la primera vez que fui y me la encontré allí. En los pocos días que habían transcurrido desde la ducha, la habían dejado que siquiera con la ropa puesta. Tenía ampollas y estaba totalmente lastimada. Estaban dejando que se curara. Y la estaban tratando bastante bien, por lo que me contaron, dándole sopa y sándwiches para comer y agua siempre que ella quería. Ruth incluso había puesto sábanas en el colchón de aire y había barrido todas las colillas del suelo. Y era difícil saber si Willie se quejaba más de su último dolor de muelas o de lo aburridas que se habían vuelto las cosas al final. Pero con Eddie todo cambió. Seguía con la ropa puesta cuando llegué, un par de vaqueros desvaídos y una blusa, pero habían vuelto a atazarla y amordazarla.
Tendido de bruces sobre la mesa de trabajo, con cada brazo atado a una de las patas de la mesa y los pies atados juntos en el suelo, Eddie se había quitado una de sus bambas y le estaba pegando con ella en el culo. Entonces descansó un rato y Willie se puso a trabajar sobre su espalda, piernas y trasero con un cinturón de cuero. La golpeaban con fuerza, sobre todo Eddie. Ladrador y Donnie estaban de pie observando. Yo también miré, pero solo un poco. No me gustaba que él estuviera allí. Eddie era demasiado para todo esto. Era demasiado fácil recordarle bajando por la calle aquel día, sonriéndonos con la negra serpiente entre los dientes, lanzándonosla una y otra vez hasta que la serpiente cayó muerta a la calle. Ese era el chico capaz de arrancarle la cabeza a una rana de un mordisco. Ese era el chico que lo mismo te golpeaba en la cabeza con una piedra o te golpeaba en las bolas con un palo, que simplemente era una reacción porque lo mirabas. Eddie era un apasionado. Ese día hacía calor y chorreaba de sudor. Le corría por su pelo color zanahoria, cortando al uno y por la frente. Como era habitual en él, se había quitado la camisa para que pudiéramos ver su gran físico, así como oler su sudor. Olía salado y a un dulce pegajoso, como a carne podrida. No pude aguantarlo. Me fui arriba. Susan estaba haciendo un puzzle sobre la mesa de la cocina. Tenía a su lado un vaso de leche medio vacío. Por una vez la tele estaba apagada. Podías oír los golpes y las risas abajo. Pregunté por Ruth. Ruth, me dijo Susan, estaba tumbada en el dormitorio. Tenía una de sus jaquecas. Últimamente las tenía muy a menudo. Así que nos quedamos ahí sentados sin decir nada. Tomé una Budweiser de la nevera. Susan se las estaba manejando muy bien con el puzzle. Ya había hecho más de la mitad. La imagen se llamaba Comerciantes de Pieles bajando por el Missouri, de George Caleb Bingham, y mostraba un viejo duro y nudoso con un gracioso gorro puntiagudo y un adolescente soñador en una canoa remando corriente abajo al atardecer, con un gato negro repantigando en la proa. Ya tenía las esquinas: el gato, la canoa y la mayor parte del hombre y el chico. Solo le quedaba el cielo, el río y algunos árboles. Vi cómo encajaba una pieza del río. Le di un sorbo a mi cerveza. ¿Cómo lo llevas?, le pregunté. Ella no levantó la vista. Bien, me contestó. Oí risas en el refugio. Probó con otra pieza que no encajaba. ¿Te molesta eso?, le pregunté. Me refería a los ruidos. Sí, me dijo. Pero no lo dijo como si realmente le molestara. Era solo algo que pasaba. ¿Mucho? Ajá, asentí. Tras eso no quedaba mucho que decir. La observé y me bebí la cerveza. Muy poco después había acabado con el chico y se centró en los árboles. Yo no puedo hacer que paren, ¿sabes?, le dije. Lo sé. Eddie está allí. Eso para empezar. Ya lo sé. Me acabé la cerveza. Lo haría si pudiera, continué. Me pregunté si eso era verdad. Ella también. ¿Sí?, preguntó. Y por primera vez me miró, con ojos muy maduros y pensativos, muy parecidos a los de su hermana. Sí, claro que lo haría. Volví al pozo, frunciendo el ceño. Tal vez se vaya a cansar ahorita, sugerí, dándome cuenta en cuanto lo dije de lo estúpido que sonaba. Susan no contestó. Pero poco después los ruidos desaparecieron y oí pasos subiendo la escalera. Eran Eddie y Willie, los dos colorados, con las camisetas abiertas. La tripa de Willie era un rollo gordo. Fue igual en Cusco. No nos hicieron caso y se dirigieron a la nevera. Vi cómo tomaban una coca para Willie y una Bud para Eddie, y luego se pusieron a rebuscar algo para comer. Supuse que no había gran cosa, pues volvieron a cerrarla. Tienes que reconocerlo, decía Eddie. No llora demasiado. No es una gallina. Mientras que yo sentía que me había distanciado de todo esto, Eddie estaba en un mundo totalmente diferente. La voz de Eddie era como el hielo. Era Willie el gordo. Y feo, pero era Eddie el que me daba asco. Willie se rió. Eso es porque ya no le quedan lágrimas, afirmó. Tendrías que haberla visto el otro día tras su baño. Bueno, sí, supongo. ¿Crees que deberíamos bajarles
¿Algo a Donnie y al ladrador? Pues no he pedido nada. Si quieren algo, que vengan a buscarlo. Ojalá tuvieras algo de comer, amigo. Y empezaron a bajar de nuevo. Seguían sin hacernos caso. Por mí está bien. Los vi desaparecer por la escalera. ¿Y qué van a hacer?, preguntó Eddie. Sentí que su voz me alcanzaba como si fuera una varada de humo tóxico. ¿Matarla? Me quedé helado. Nah, replicó Willy. Y dijo algo más, pero el ruido de sus pasos bajando las escaleras impidió que pudiéramos entenderlo. Matarla. Sentí que las palabras me recorrían la columna vertebral. Mamá me hubiera dicho que alguien caminaba sobre mi tumba. Déjaselo a Eddie, pensé, déjaselo a él. Señalar lo obvio. Me había preguntado hasta dónde llegarían. ¿Cómo podría acabar todo esto? Me lo había preguntado de forma abstracta, como si fuera un problema de matemáticas. Y había pasado lo imaginable. 2 niños discutiéndolo con una coca y una cerveza en la mano. Pensé en Ruth, tumbada en el dormitorio con dolor de cabeza. Pensé en cómo estaban ahora con ella, solos allá abajo. Con Eddie. Podría pasar, sí. Sí, podría pasar. Podría pasar en un abrir y cerrar de ojos. Casi accidentalmente. Me pregunté por qué seguía considerando a Ruth una supervisora. Lo hice. Ella seguía siendo un adulto, ¿verdad? Y los adultos no dejarían que pasara, ¿o sí? Miré a Susan. Si había oído lo que Eddie acababa de decir, no lo demostró. Seguía con el rompecabezas. Con las manos temblándome, con miedo de huir y pánico de no huir. Terminé ayudándole. 35. Después de aquello, Eddie fue allí todos los días durante una semana. El segundo día también fue su hermana, Dennis. Juntos la obligaron a comer galletitas, cosa que ella fue incapaz de hacer, pues había estado amordazada toda la noche y no le dejaron beber agua. Eddie se puso furioso y la golpeó en la boca con una barra de cortina de aluminio, que quedó doblada y le dejó en la mejilla una amplia marca enrojecida, además de partirle el labio inferior. El resto del día jugaron al pelele. Ruth apenas iba por allí. Le daban dolores de cabeza cada vez con más frecuencia. Se quejaba de que le picaba la piel, sobre todo la de la cara y las manos. Me daba la impresión de que había perdido peso. Le salió una calentura que le duró varios días. Incluso con la televisión encendida podías oír cómo tosía arriba con una tos profunda procedente de los pulmones. Al no estar Ruth por ahí, la prohibición de tocar a Meg desapareció. Dennis fue quien la empezó. A Dennis le gustaba dar pellizcos. Tenía dedos fuertes, para ser una niña de su edad. Cogía la carne de Meg y la retorcía, conminándola a llorar. La mayor parte del tiempo Meg no lloraba, eso hacía que Dennis lo intentara con más fuerza. Sus objetivos favoritos eran los pechos de Meg. Te dabas cuenta porque siempre los dejaba para el final. Y en ese momento lo normal era que Meg llorara. A Willie le gustaba atarla encima de la mesa, bajarle las bragas y azotarla en el trasero. Lo del ladrador eran los insectos. Le ponía una araña o un 100 pies en el estómago y observaba cómo ella se encogía. Fue Donnie el que me sorprendió. Siempre que pensaba que no le veía a nadie, recorría sus pechos con las manos y los presionaba ligeramente, o la tocaba entre las piernas. Le vi hacerlo muchas veces, pero nunca hice nada. Lo hacía con suavidad, como un amante. Y una vez, cuando le habían quitado la mordaza, incluso la vi besándola. Fue un beso extraño, pero tierno y extrañamente casto si tenías en cuenta de que la tenía ahí para hacer con ella lo que quisiera. Entonces, Eddie dejó un día riéndose con una caca de perro en un vaso de plástico y la bajaron y pusieron sobre la mesa mientras el ladrador le tapaba la nariz hasta que ella tuvo que abrir la boca para respirar. Y entonces Eddie se la metió en la boca. Y esa fue la última vez que alguien la besó. El viernes de esa semana estuve trabajando en el patio toda la tarde hasta más o menos las 4 y cuando me acerqué pude oír la radio a todo volumen desde las puertas de atrás. Así que me acerqué y vi que el grupo había vuelto a crecer. Se había corrido la voz. No solo estaban allí Eddie y Dennis, sino también Harry Gray, Tony o Lou Moreno, Glenn Nutt e incluso Kenny Robertson. Una docena de personas allí agolpadas en ese pequeño refugio, incluidos Meg y yo. Y Ruth estaba en la puerta observándolo, sonriendo mientras la empujaban de un lado a otro con los hombros y los codos como si fuera una bola humana de billar automático atrapada entre una docena de lanzadores humanos.
Tenía las manos atadas a la espalda. En el suelo había latas de cerveza y cocas. El humo de cigarrillo llenaba la habitación en forma de espesas nubes grises. En algún momento en la radio empezó a sonar una antigua canción de Jerry Lee Lewis, Breathless, y todo el mundo se rió y empezó a cantar. Todo acabó con Meg en el suelo, lastimada y sollozante. Subimos a buscar refrescos. Mi película continuaba. Tras eso los niños fueron y vinieron durante toda la semana. Normalmente no hacían otra cosa que mirar, pero recuerdo a Glenn Nutt y a Harry Gray haciéndole un día lo que ellos llamaban un sándwich, cuando Ruth no estaba claro, frotándose contra ella por la frente y por la espalda mientras ella colgaba de las cuerdas suspendidas de los garfios de las vigas del techo. Recuerdo a Tony Moreno trayéndole al ladrador una docena de babosas del jardín para que se las pusiera por todo el cuerpo. Pero aunque le dolía, Meg solía estar en silencio. Tras el incidente de la caca de perro era difícil humillarla. Y no había muchas cosas que la asustaran. Parecía resignada, como si todo lo que estuviera a punto de hacer fuera esperar, y entonces, con el tiempo, nos terminaríamos aburriendo de aquello y todo terminaría. Pocas veces se rebelaba. Si lo hacía, bastaba con que llamáramos a Susan. Pero la mayor parte del tiempo no hacía falta llegar hasta este extremo. Ahora se quitaba o se ponía la ropa en cuanto se le ordenaba. Solo era quítatela cuando sabíamos que Ruth no iba a estar por allí o si era Ruth la que lo sugería, lo que no era demasiado frecuente. La mayor parte del tiempo solo nos sentábamos ante la mesa de trabajo, jugando a las cartas o al club y bebiendo cocas u hojeando revistas, hablando, y era como si Meg no estuviera ahí en absoluto, excepto para decirle algo de cuando en cuando, para burlarnos de ella o para avergonzarla. Un abuso que era inconsciente y cotidiano. Su presencia nos empujaba de la misma forma pasiva que lo hacía un trofeo. Ella era la pieza principal de nuestro club. Pasábamos allí la mayor parte del tiempo y estábamos en medio del verano, pero todos estábamos perdiendo color por estar sentados en el sótano. Meg sencillamente estaba allí sentada o de pie, atada y en silencio, y la mayor parte del tiempo no le pedíamos nada más. Y entonces a alguien se le ocurriera una idea, una nueva forma de utilizarla, y entonces la poníamos en práctica. Pero básicamente daba la impresión de que ella podía tener razón. Igual nos terminábamos aburriendo un día y nos volvíamos. Ruth parecía preocupada por sí misma y por sus distintas enfermedades. Preocupada, extraña y distante. Y sin ella, para avivar las llamas, nuestra atención hacia Meg se fueron haciendo cada vez más esporádicas y menos intensas. De pronto me di cuenta de que ya debíamos estar bien entrados en agosto. En septiembre empezaríamos todos el colegio otra vez. Willie, Tony y yo íbamos al primer trimestre a un nuevo colegio, el Mount Holly, que había terminado de construirse justo ese verano, y Meg tenía que empezar el instituto. Todo tendría que haber acabado por entonces. Era de cajón. Podías dejar a una persona encadenada y encerrada durante las vacaciones de verano y nadie tenía necesariamente que darse cuenta, pero dejar a un niño sin ir al colegio era otra cosa. Así que todo acabaría ese septiembre, de una forma o de otra. Pensé que era posible que tuviera razón. Puede que todo lo que ella tuviera que hacer era esperar. Y entonces pensé en lo que Eddie había dicho, y empecé a preocuparme por si, en ese caso, estuviera totalmente equivocada. Eddie fue quien acabó con el club. Lo hizo al exigir más aún. Pasaron dos cosas. La primera sucedió en un feo día de lluvia, el típico día que comienza gris y nunca pasa del color de la crema de champiñones antes de volver a ponerse totalmente negro. Eddie le había robado a su padre un par de paquetes de 6 cervezas y se los trajo consigo. Y Dennis, Tony Moreno y él se bebieron ávidamente unas cuantas, mientras que Willie, Ladrador, Tony y yo nos bebimos las nuestras con más lentitud. Pronto ellos tres estaban borrachos y los paquetes de 6 ya se habían acabado, por lo que Willie subió por más. Justo cuando Eddie decidió que tenía que mear, lo que le dio una idea, nos la susurró. Cuando Willie volvió, él y Tony Moreno bajaron a Meg al suelo, la tumbaron sobre la espalda y le ataron fuertemente los brazos a las patas de la mesa. Dennis la agarró por los pies. Le pusieron varios periódicos bajo la cabeza, y entonces Eddie le meó la cara. Si Meg no hubiera estado atada a la mesa, creo que hubiera intentado matarlo. Pero en vez de eso, la gente se echó a reír mientras ella se debatía hasta que, al final, se rindió y se quedó allí tumbada. Y entonces a Donnie se le ocurrió que a Ruth no le iba a hacer mucha gracia. Sería mejor que limpiaran todo. Así que levantaron a Meg y le ataron los brazos a la espalda y la mantuvieron así mientras Ladrador recogía los papeles y los sacaba al incinerador.
y Tony echaba algo de agua en la gran pila de cemento que tenían en el sótano para desaguar la lavadora. Echó dentro un montón de Tide. Luego volvió, y entre Tony, Will y él la sacaron del refugio hasta el sótano propiamente dicho, junto a la pila. Le metieron la cabeza en el agua jabonosa y la mantuvieron allí abajo riéndose mientras Willy le frotaba el cabello. Tras un instante o dos empezó a debatirse. Cuando la dejaron salir jadeaba sin respiración. Pero estaba limpia. Y entonces a Eddie se le ocurrió una idea. «Tenemos que aclararla», dijo. Tiró todo el agua, secó la pila y la volvió a llenar con el agua de aclarado muy caliente. Exactamente igual a como Ruth había hecho en la ducha. Luego, él solo le hundió la cabeza. Cuando le dejó volver a la superficie, su cara estaba tan roja como un cangrejo y ella chillaba. Y la mano de Eddie estaba tan roja que realmente te preguntabas cómo había sido capaz de mantenerla allá abajo. Pero ahora ya estaba aclarada, lavada y aclarada. ¿Acaso Ruth no iba a alegrarse por ello? Ruth se puso furiosa. El día siguiente mantuvo unas compresas frías sobre los ojos de Meg. Temía realmente por su vista. Tenía los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos, y manaba de ellos un líquido muchísimo más espeso que las lágrimas. Su cara estaba llena de manchas horribles, como si fuera un caso mastodóntico de infección con hiedra venenosa. Pero eran los ojos los que tenían a todos preocupados. La mantuvimos en el colchón de aire, le dimos de comer. Sabiamente Eddie se mantuvo alejado. Al día siguiente estaba mejor. Al tercer día, Eddie volvió. Yo no estaba allí ese día. Papá me tenía ocupado en el nido del águila. Pero me lo contaron bastante pronto. Al parecer Ruth estaba arriba tumbada y se imaginaron que dormía debido a otra de sus jaquecas. Ladrador, Tony y Willy estaban jugando con las 8 locos cuando Eddie y Dennis entraron. Eddie quería volver a quitarle la ropa solo para mirar, dijo, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Estaba calmado y silencioso, bebía una Coca-Cola. La desnudaron, la amordazaron y la ataron boca arriba sobre la mesa de trabajo, pero esta vez ataron a cada pie a una pata distinta de la mesa. Idea de Eddie. Quería abrirla de piernas. La dejaron por un tiempo mientras acababan la partida de cartas y Eddie se terminaba su coca. Y entonces Eddie trató de meterle dentro la botella de Coca-Cola. Supongo que estaban todos tan sorprendidos y tan embebidos con lo que Eddie estaba haciendo que no oyeron a Ruth que bajaba con toda su furia por la espalda. Pero cuando ella cruzó la puerta, Eddie tenía el cuello de la verde botella de coca casi metido dentro de Meg, y todos los demás se agolpaban a su alrededor. Ruth echó un vistazo y empezó a chillar que se suponía que nadie debía tocarla. Nadie. Que estaba sucia. Que tenía enfermedades. Y Eddie y Dennis pusieron pies en pólvora, dejando al ladrador y a Will y a Donnie para que se enfrentaran a su furia. El resto simplemente lo supe por Donnie. Donnie me confesó que estaba aterrado porque Ruth estaba totalmente fuera de sí. Se dedicó a dar vueltas por la habitación rompiendo cosas y gritando incoherencias sobre que no había vuelto a salir, ni a ver una película, ni a cenar, ni a bailar, ni a fiestas, que todo lo que había hecho era para quedarse allí sentada cuidando de esos malditos y jodidos niños, limpiando, planchando, preparando la comida y el desayuno, y que se estaba volviendo vieja allí dentro. Vieja. Todos esos buenos años perdidos que todo su cuerpo se había ido al infierno, mientras golpeaba sin parar las paredes y la pantalla de alambre de la ventana y la mesa de trabajo, y le daba patadas a la botella de coca de Eddie hasta que ésta se hizo añicos contra la pared. Y entonces le dijo algo como, «¿Y tú? ¿Y tú?» a Meg, y la miró como si fuera culpa suya el que el cuerpo de Ruth se estuviera yendo al infierno, y el que no hubiera podido volver a salir. La llamó puta y zorra, y jodida basura inútil. Y entonces se descalzó y la golpeó 2 veces entre las piernas. Ahora tenía heridas en esa zona. Heridas terribles. Por fortuna, dijo Donnie, Ruth llevaba zapatillas. Me lo pude imaginar. Tuve un sueño esa noche, la noche en la que me lo contó. Estaba en casa viendo la televisión y ponían un combate de boxeo, Sugar Ray Robinson contra algún tipejo blanco enorme sin nombre y sin rostro. Y mi padre dormía a mi lado, roncando sentado en la silla llena de cojines, mientras que yo lo veía desde el sofá. Y aparté la luz de la tele. La casa estaba a oscuras, y yo estaba cansado. Muy cansado, y de pronto las cosas cambiaron y me encontré en el combate, al lado del cuadrilátero con gente gritando a mi alrededor, y Sugar Ray esquivaba al tipo con esa forma típica suya, moviéndose como un tanque, con los pies planos, moviendo la cintura, y era bastante excitante. Así que yo estaba animando a Sugar Ray y busqué a mi padre para ver si él también estaba haciéndolo.
pero él estaba profundamente dormido en el asiento de al lado, igual que lo había estado en el sofá, hundiéndose lentamente en el suelo. «Despierta», me dijo mamá, dándole codazos. Supongo que había estado allí todo el tiempo, pero no la había visto antes. «Despierta», repitió, pero no lo hizo. Y yo volví a mirar el cuadrilátero, pero en lugar de Ray, era Meg la que estaba dentro. Meg, tal y como la vi por primera vez en el arroyo, vestida con pantalones cortos y una blusa pálida y sin mangas, con su coleta tan roja que el fuego moviéndose de un lado para otro a su espalda estaba casi irreconocible, mientras pegaba al tipo. El tipo le pegaba y me puse en pie animando y gritando. Gritaba el nombre de Meg. Me desperté llorando, tenía la almohada empapada de lágrimas. Me sentí confuso porque lloraba. No había sentido nada. Fui al cuarto de mis padres, ahora dormían en camas separadas. Las habían tenido durante años, igual que en el sueño. Mi padre roncaba. Mamá dormía en silencio a mi lado. Me acerqué a la cama de mi madre y me quedé allí mirándola con una delicada y menuda mujer de pelo oscuro que, en ese momento dormida, me parecía más joven de lo que jamás pensé que la vería. La habitación olía fuertemente con su sueño. El húmedo olor de la respiración era la única a la que se lo podía contar. «Mamá», dije, pero lo dije muy suavemente, como si una parte de mí siguiera demasiado asustado o demasiado poco dispuesto a molestarla. Las lágrimas surcaban mis mejillas. Se me caían los mocos. Aspiré por la nariz. El ruido fue más fuerte que mi voz cuando la llamé. «Mamá». Ella se movió gimiendo suavemente. Pensé que solo tenía que intentarlo una vez más para poder despertarla, y entonces pensé en Meg. Sola en la larga oscuridad de la noche dentro de aquel refugio, ahí tumbada, sufriendo. Entonces recordé el sueño. Sentí que algo me oprimía. No podía respirar, sentí de pronto un horror mareante y cada vez mayor. La habitación se volvió oscura, me sentí explotar. Y supe cuál era mi parte en todo esto. Mi estúpida y descuidada traición. Mi maldad. Sentí como me llegaba involuntariamente un enorme sollozo en forma de grito. Lo sentí como un grito, me tapé la boca y salí corriendo y tambaleante de la habitación, cayendo de rodillas en el pasillo tras su puerta. Me quedé allí sentado, temblando, llorando. No podía dejar de llorar. Estuve ahí sentado mucho rato, ellos no se despertaron. Cuando me puse en pie, casi había amanecido. Fui a mi habitación, a través de la ventana, desde mi cama, observé cómo la noche se volvía de un negro más oscuro para luego pasar a un azul oscuro e intenso. Mis pensamientos daban vueltas y más vueltas, y salían de mí igual que las golondrinas mañaneras salían de los aleros. Me senté. Me reconocí por completo y tranquilamente observé cómo salía el sol. Y empezaba a calentar mi llorosa cara. 36. Fue una suerte que por el momento los otros al menos fueron excluidos. Necesitaba hablar con ella. Tenía que convencerla de que al fin iba a ayudarla. Trataría de que no se fugara, con o sin Susan. No me daba cuenta de que Susan de alguna forma se encontrara en peligro igual de grande. De momento no le había pasado nada excepto alguna que otra zurra, al menos nada que yo hubiera visto. Era Meg la que tenía problemas, y ahora pensé que tenía que darse cuenta. Fue fácil y más difícil de lo que me había imaginado. Más difícil porque me encontré con que yo también había sido excluido. «Mamá no quiere que haya nadie por mí», me explicó Donnie. Nos dirigíamos en nuestras bicicletas a la piscina comunitaria por primera vez desde hacía semanas. Era un día caluroso y no soplaba nada de brisa, por lo que ya estábamos sudando, y 3 manzanas después de nuestra calle empezamos con la plática. «¿Pero por qué? Yo no hice nada. ¿Por qué yo?» Bajamos una loma. No tuvimos que esforzarnos durante un rato. «No es eso. ¿Has oído lo que hizo Tony Morino?» «¿Qué?» «Se lo contó a su madre». «¿Qué?» «Sí, él muy estúpido. Su hermano Louis nos lo contó. Ya sabes, no todo. Creo que no pudo contarle todo, pero sí lo suficiente. Le dijo que teníamos a Meg en el sótano. Le contó a Ruth. La llamaba puta y zorra y que le pegaban». «Jesús, ¿y qué dijo?» Tony se echó a reír. «Por suerte para nosotros los Morinos son unos católicos realmente estrictos. Su madre dijo que probablemente se lo merecía y que posiblemente es una perdida, o algo así. Dijo que los padres tienen derecho y que Ruth es ahora su madre. Así que, ¿sabes lo que hicimos?» «No, ¿qué?» «Willy y yo fingimos que no lo sabíamos.
Llevamos a Tony y a Blackbirds Farm, a los bosques que hay allí. No conocía ese sitio en absoluto. Hicimos que se perdiera y luego lo dejamos en los pantanos. Le llevó 2 horas y media encontrar el camino de vuelta y llegar a su casa, y para entonces ya estaba oscuro. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Su madre le dio una zurra por perderse la cena. Y llegar a casa lleno de fango de pantano y de porquerías. Su madre. Nos reímos, nos metimos en el camión recién construido y que conducía al edificio de los recreativos. Dejamos las bicis en el aparcamiento de bicicletas y atravesamos el pie con el suelo pegajoso y de olor dulzón hasta la piscina. Enseñamos en las puertas nuestras bolsas de plástico. La piscina estaba abarrotada. Niños pequeños pateando y salpicando en las orillas como una escuela de pirañas. La piscina para bebés llena de madres y padres que llevan a sus pequeños, dedos recordetes agarrados a los tubos interiores de patitos y dragones. Había largas colas de gente impaciente entre los trampolines y el puesto de refrescos. Chaquetas amarillas en cada papelera esquivando envoltorios de helados y refrescos. Los gritos, chapoteos y chillidos que daba la gente que corría por el vallado recinto de hierba y cemento eran ensordecedores. Daba la impresión de que el silbato del socorrista sonaba cada 30 segundos. Colocamos nuestras toallas, fuimos a la zona de 2,5 metros y nos sentamos en las piernas balanceando dentro del agua que dolía a cloro. «Así que, ¿qué pasa conmigo entonces?», le pregunté. Se encogió de hombros. «No lo sé», respondió. «Mi madre está ahora muy preocupada por si alguien la cuenta». «¿Yo? Vaya que no lo contaré», repliqué. Me recordé en la oscuridad de pie al lado de mi madre dormida. «Sabes que no voy a contarle a nadie». «Lo sé. Ruth solamente está rara estos días». No seguí presionándolo. Donnie no era tan tonto como su hermano. Me conocía. Se daría cuenta de que se trataba de forzarlo y se preguntaría por qué. Así que esperé. Salpicamos con los pies. «Mira», me dijo, «hablaré con ella, ¿de acuerdo? Llevas viniendo a nuestra casa ¿cuántos años?» «Pues un montón hasta ahora». «Así que le joden, hablaré con ella». «Ya, vamos al agua». Nos metimos en la piscina. La parte fácil fue convencer a Meg para que se fuera. Había una razón. Por última vez me dije a mí mismo tendría que quedarme y mirar esperando el momento en el que pudiera hablar. Y entonces la convencería, incluso tenía un plan en la cabeza. Para que todo acabara. Tenía que fingir que estaba con ellos, pasara lo que pasara, que no importaba. Una última vez. Pero casi no llegó a pasar. Porque esa última vez fue casi suficiente como para ponernos a los dos en el disparadero. Esa última vez fue de verdad la espantosa.